Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Ya hoy, qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Estamos a 2 de enero ya, sábado 2 de enero. Y bueno, vamos a hacer nuestra habitual editorial en la cual vamos a hablar un poco de la legitimidad y vamos a hacer referencia fundamentalmente a los candidatos que actualmente se pelean, por decir de algún modo, por la titularidad de los diferentes partidos políticos en Argentina, pero primordialmente vamos a ver también y vamos a analizar quiénes son los referentes más jóvenes, por decirlo, o quiénes van a ser los referentes, y en cuanto a ello vamos a ver la legitimidad que tiene cada uno de ellos para poder llegar a un cargo. Bueno, vamos a hablar de Javier Milei, de Máximo Kirchner, y quizás de Sergio Massa, podríamos decir también, ponerlo en esta grilla de partida. Y vemos que son los personajes que aparentemente dentro de algunos años van a tener la posibilidad cierta, ¿sí?, de gobernar la República Argentina, quizás con una falta de legitimidad bastante importante, la legitimidad que le otorga al poder político la posibilidad de realizar cambios. Algo que actualmente está bastante discutido con el actual presidente como consecuencia de haber sido elegido a dedo, ¿sí?, por la expresidenta. Como siempre digo que la legitimidad en Argentina de los presidentes está muy discutida, porque si nos ponemos a analizar el proceso histórico de los últimos presidentes, muy pocos presidentes han sido elegidos realmente por el pueblo, ¿no? Decimos que la legitimidad que dan los votos son muy importantes porque evidentemente inclinan la balanza a favor de aquel que recibe los votos legítimos, es decir, a partir de una elección primaria como lo hace los Estados Unidos, es decir, que los partidarios, ¿sí?, de un determinado partido político deciden elegir a uno de sus candidatos, algo que no sucede en la República Argentina desde hace mucho tiempo. Creo que en la última elección interna que hubo entre un partido político fue en la época de Carlos Menem, cuando le ganó a, si mal no recuerdo, fue a Cafiero de la Sota. Hace bastante tiempo ya de esto, y creo que por ello fue también que el presidente Menem pudo hacer algunos cambios en Argentina que estaban un poco más relacionados quizás, ¿no?, con lo que pedía el voto popular, aunque siempre todos sabemos que los presidentes cuando están en campaña tienen un discurso que es un discurso que trata de que todos ustedes puedan comprender, puedan entender y que hace a sus intereses. Pero lamentablemente cuando llegan al poder las cosas cambian. Ya la presión no es tanto, ¿sí?, de quienes los han votado, sino de aquellos que se sientan cerca del poder. Y ahí quienes se sientan cerca del poder encontramos a los sindicatos, encontramos a las diferentes religiones, encontramos a los grupos empresarios, a las multinacionales y así sucesivamente a una serie de actores que nos llevan a que el presidente no responda, ¿sí?, precisamente a los designios del voto popular. Por otra parte, decimos también que es muy importante tener en cuenta que lo que ha sucedido en estos últimos tiempos es que un expresidente elige a su sucesor, en el caso de Alberto Fernández. En el caso de Cristina fue Néstor quien la eligió. A Néstor lo eligió Duhalde en algún momento, y a Duhalde todos sabemos que lo eligieron allá por el 2001, creo que fue cuando Fernando de la Rúa había desajustado absolutamente todo y se tuvo que ir en el helicóptero, y bueno, en un grupo de amigos eligieron que Duhalde fuera el sucesor. Esta cuestión de la legitimidad es muy importante, es muy importante. Y si nos ponemos a pensar, para los poderes que están acostumbrados a presionar a los presidentes, nada más importante o nada más lógico que pensar en un presidente que no tiene poder, que no tiene una estructura partidaria, que no tiene una historia, ¿sí?, atrás, que no tiene un grupo que lo solventa, sino simplemente que ha sido elegido por alguien. Este es el mejor candidato. Pongámonos a pensar en Milei, que no tiene una estructura armada,
Pongámonos a pensar en Máximo Kirchner, que tampoco tiene una estructura armada, no tiene absolutamente nada, es simplemente es el hijo de, no es gobernador, no ha sido intendente. Y esto no quiere decir que vaya a ser un buen o un mal presidente. Lo mismo sucede para Sergio Massa, que creo que fue únicamente intendente de Tigre. Es decir que básicamente vemos que el poder, es decir, ese poder que muchas veces las personas no ven, es el que elige o el que decide en definitiva el curso de las acciones. Acá nos encontramos con también los medios de comunicación, ¿sí? Los medios de comunicación que en la última elección han jugado un rol muy importante, al menos esa es mi opinión, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque los medios de comunicación han jugado este rol, supongamos que una gran parte o los medios más importantes han jugado un rol en contra de la expresidenta, pero hay que destacar una frase y algo es muy importante, que la decía Carlos Menem en algún momento. Decía que para bien o para mal en los medios hay que estar. El problema es cuando los políticos desaparecen de los medios. Por lo tanto, creo que esta participación que han tenido los medios de comunicación en, podríamos decir, en diabolizar cierta figura de la expresidenta, la ha ayudado en cierta medida para que aquellos partidarios que tenían una idea parecida a lo que pensaba la expresidenta, en realidad una idea parecida podríamos decirlo de algún modo, porque es una fantasía, lógicamente, la que tienen sus partidarios, como también es la fantasía que tienen los partidarios de Mauricio Macri. Bueno, es allí donde la sociedad argentina se ha dividido de una forma tan grande, pero todos sabemos que es ayudada por los medios de comunicación que reciben pautas publicitarias impresionantes. Es decir que la última elección estuvo muy polarizada y la expresidenta jugó un rol muy importante. Ella sabía que si ella iba como candidata era imposible que llegara a ser presidenta, pero tenía un núcleo duro bastante importante que de apoyar a otro candidato era muy posible que este candidato llegara al poder. Y bueno, eligió a Alberto Fernández, un hombre que, si bien fue jefe de gabinete, no tenía la estructura, las espaldas políticas para poder decidir políticas de Estado. Es decir, para poder decidir políticas de Estado hay que tener senadores en el Congreso de la Nación, hay que tener diputados en el Congreso de la Nación, hay que tener gobernadores a nivel en las diferentes provincias que respondan. Nada de esto tenía Alberto Fernández para llegar a ser presidente, y de hecho era el candidato óptimo, el mejor candidato para Cristina Kirchner, y era el mejor candidato también para los medios de poder. Es decir, nada mejor que tener un presidente que no tiene poder alguno, salvo para poder retar a personas comunes y corrientes, pero no para discutir con el poder. Entonces, esto lo lograron también los medios de comunicación que tanto critican a Cristina Fernández y a ese grupo, ¿no? Que uno puede estar en disidencia, no tener disidencias, puede estar de acuerdo en algunas cosas, en otras cosas puede estar en desacuerdo, pero es evidente que lo que hicieron estos medios de comunicación es potenciar esa ideología para que muchas personas, millones de personas, ¿sí?, se pusieran de un lado o del otro. Actualmente lo veo con mis amigos, seguramente ustedes también lo podrán ver, que criticar a un determinado político automáticamente te pone en la vereda de enfrente. Es decir, ya no sos más del grupo, sino que estás del frente, sos opositor. Yo creo que este es un gran error, ¿sí? Es un gran error porque es un gran error para los que piensan así y es un gran beneficio para los políticos. Así funcionaba ya en épocas de antaño la idea del divide y reinarás, Maquiavelo. Entonces creo que pensar en que vamos los argentinos a cometer un nuevo error, ¿sí?, con uno de los candidatos, pongámonos a pensar la llegada de cualquiera de estos tres personajes, de Milei, de Máximo o de Sergio Massa, sería una cosa
inhóspita, ¿no?, para la República Argentina, y como sabemos, eso no sería lo mejor para las personas, para el común de la sociedad, sino que sería lo mejor para aquellos que hoy están sacando su rédito, para los grandes medios de comunicación, para las compañías multinacionales, para las compañías, es decir, para todos aquellos que están sentados en Buenos Aires y que en definitiva deciden, ¿sí?, deciden qué es lo que tiene que decir el presidente. Y obviamente creo, desde mi óptica de analista, ¿no?, creo que tendríamos que analizar, eso seguramente lo voy a hacer en otro video para no hacerlo tan largo, deberíamos analizar la relación, ¿sí?, que tiene actualmente la vicepresidenta con esos grupos mediáticos, porque en definitiva no me cierra definitivamente la enemistad que supuestamente tienen la expresidenta como núcleo o como punto fundamental de lo que es este gobierno, y los medios de comunicación, los cuales, ya les dije, reciben pautas espectaculares. También vemos que el discurso, ¿sí?, que tuvo en algún momento la expresidenta, últimamente no se le escucha. Alberto Fernández, si bien tiene un discurso bastante mentiroso, porque, es decir, habla del reparto, habla de los pobres, bla, 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 pero lamentablemente en estos últimos tiempos todos sabemos lo que ha sucedido con los jubilados, ¿sí?, y lo que ha sucedido con la expresidenta. Así que es como que no cierran las cosas. Pero esto no se trata simplemente de criticar a un gobierno por criticarlo, simplemente es tratar de reflexionar y de ver qué es lo que podemos hacer de acá a un año, donde creo que este año va a haber elecciones legislativas, y dentro de 3 años va a haber una elección para presidente nuevamente. Y bueno, ver qué se puede hacer y cuáles pueden ser, qué es lo mejor para nosotros. Debemos reflexionar, debemos pensar que aquel que vaya a llegar al sillón de Rivadavia tiene que tener legitimidad. Legitimidad en el sentido concreto, no en el sentido virtual de la palabra. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado el video de hoy, esta reflexión sobre la legitimidad de los candidatos. Esperemos que sirva de algo. Estamos a día 2, nos falta mucho para terminar este 2021, recién empieza el año, y bueno, esperemos que las cosas y que estas reflexiones nos sirvan para poder poner un granito de arena en aquello que es una construcción social y política, y la idea de que Argentina pueda mejorar en algún momento. Les dejo un fuerte abrazo. Ya saben, si les gustó el video pueden darle like, si no les gustó, desgraciadamente pónganle dislike. Pueden comentar, ¿sí?, coméntenlo, compártanlo, y si les gusta este canal, suscríbanse, y seguramente les estará comentando YouTube en algún momento que he subido otro video, que vamos a hacer otro análisis. Y bueno, les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.